No, sean todos bienvenidos a este programa llamado El Mito de la Historia en una edición más post Semana Santa. Mala suerte, Post corte. Semana Santa. Mala No pasó suerte. nada. Todo No pasó mala nada. suerte eso. ¿Eh? Sí, no pasó nada. Esto vamos a limpiar. es. Vamos a dejar esto así. No es mala suerte. Saca nomás el libro ahí para que no se moje, por favor. Esto va a seguir así. Esto en vivo, gente. Esto es lo que hay. Y bueno, vos sabés que me emocioné nomás porque este fin de semana que fue Semana Santa. Le voy a presentar primero. A mi derecha el señor Fabián Chamorro, a mi izquierda el señor Domingo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Cómo Peinado pasaron? libro Peinado libro. ¿Cómo pasaron Semana Santa? de la Gran 7. Con mucha chipa, pan casero, cocido. Excelente. Qué bueno, ¿comiste mucho? De esta vez. Fabián nos contó que no viajó. Después de 10 años me quedé por Asunción. Fue extraño. ¿Por qué? Y porque siempre estoy de viaje por el tema de trabajo mucho en Semana Santa y este año me quedé. Y Asunción tiene movimiento, había sido también cuando se va el resto. ¿Dónde solías ir? No, siempre la zona de Misiones y en algún lugar del interior del país. Siempre trabajé por el interior del país. Y esta vez descansaste. Este año me quedé a descansar. Le manda muchos saludos a la gente del interior. Ven el programa, me dicen que es muy bueno, aprenden, le gusta, le distrae. Así que un saludo a toda esa gente que se hace de tiempo y porque a veces pues el paraguayo no quiere hablar y de lejos nomás, pero la gente te para y te dice, sabe que me gusta ese programa. Así que bueno, hoy post Semana Santa tenemos un tema muy especial. En 1973 Paraguay y Brasil firmaron el acta de fundación de Itaipú. La historia de ambos países ya estaba estrechamente ligada por la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, con la construcción de la represa más grande del mundo, los lazos se ajustarían aún más. No obstante, llegar a un acuerdo por Itaipú no fue sencillo. Años atrás Brasil inspeccionó el área de los Saltos del Guairá para construir sobre sus rocas la represa, pero como se trataba de una zona en litigio por la falta de definición de límites, el ejército brasileño tomó acciones casi bélicas. Con la excusa de combatir a grupos guerrilleros y al contrabando, los brasileños invadieron Puerto Renato, desatando un conflicto diplomático que aceleró las negociaciones de los tratados limítrofes y la posterior construcción de la Itaipú binacional. Hoy en el mito y la historia, el Tratado de Itaipú. Y arrancamos con una pregunta clave que es ¿por qué Brasil nos invade 100 años después de la guerra contra la Triple Alianza? Creo que ya está un poquito ya eso en la explicación, pero Domingo, ¿qué tenés entendido sobre esto? Sí, y Brasil siguiendo con su histórica política invasiva o ya rapaceja o topada enteros en donde nada. Era imperio todavía, ¿verdad? Creo. Le vamos a preguntar a Fabián. Sí, creo que sí. O ya rapaceja en donde nave. Bueno, ellos quisieron crear una represa, ¿verdad? Y vieron en Salto del Guairá un buen lugar para crear para su represa, ¿verdad? Pero ahí se dieron cuenta ellos de que ese territorio todavía no estaba, o sea, era gran parte de Paraguay, ¿verdad? No estaba bien fijado los límites. No estaba bien fijado, entonces ellos no vieron otra forma de querer crear para su represa ahí, más que un montón de más escuela la militar, cuera veo ya poblado, ya poje cuera la igual, oye embotado y embaretebe, pero por suerte después nos despertamos y por lo menos negociamos otra vez con ellos esa parte y ya recoñan de la de ganancia hijas de cuera ahí. Por cierto, el Salto de Guairá se llama así por los saltos que había en ese momento, ¿verdad? Que bueno, después desaparecieron con la construcción de Itaipú. Primero te quiero preguntar si era imperio todavía Brasil. No, ya no. Desde 1889. Pero yo siempre digo que es una república con delirios de imperio. Sobre todo cuando se trata de las relaciones internacionales. Siempre trata por la fuerza siempre están muy bien organizados. Capaz porque son muy grandes, ¿verdad? Es muy grande. Su territorio. Es muy grande su territorio. Pero desde antes ya. Brasil esa es la herencia de Portugal. Brasil es la que más necesitaba la energía. Necesitaba porque ya tenía zonas muy desarrolladas, industrias, zonas industriales importantes, y sobre todo en San Pablo. Sí, ellos necesitaban la energía urgentemente. Paraguay todavía en aquella época no, pero creo que ahora hasta ahora estamos por usar toda nuestra capacidad que nos corresponde, pero creo que todavía nos faltan unos cuantos años para usar toda nuestra capacidad. Ellos, ahora Itaipú para ellos representa 16-17% nomás. Sí, es un país de más de 200 millones de habitantes que tiene miles de industrias, o sea, ellos tienen represas por todo el territorio, deben tener más de 150 represas grandes en su territorio para
la energía que necesitan. Pero ¿no despertó algún tipo de flashback en el sentido de que invaden parte del Paraguay después de 100 años? Eso es lo que vamos a explicar, que es la verdad que el Tratado de Itaipú tiene su génesis con la crisis de los Saltos del Guairá. ¿Cómo se origina esto? Les voy a explicar y al final vamos a dar un mapita para terminar con la explicación. En el año 1874, 2 años después de la firma del tratado, se creó una comisión binacional para delimitar los territorios. ¿Qué quiere decir? Ir in situ a poner mojones. ¿Por qué? Porque dos de los lugares que nos servían territorialmente eran ríos, el APA y el río Paraná. Teníamos que, toda la zona que es tierra había que delimitar, había que poner mojones como límites. En el año 1874 se formó una comisión que fue integrada por un solo paraguayo porque Paraguay no tenía la fuerza. Brasil creó una comisión importante que le acompañó a este paraguayo y comenzaron ellos a delimitar. Y ese 1874 llegaron hasta los Saltos del Guairá. Hasta ahí pudieron llegar porque con la tecnología de la época, los transportes, pudieron llegar por el tema del río, justamente. Pero después era imposible hacer el salto mismo no ya era... más limitar nada. Ya no pudieron delimitar lo que sería hoy la cordillera en Maracayú y la cordillera en Mambay. Y hoy es complicado, imagínense en aquella época. Entonces se paró, se quedó ahí la comisión que delimitó, o sea, se quedó con los ríos. Y ¿qué es el Salto de Guairá? Los Saltos de Guairá son un fenómeno natural que se da en donde choca el río Paraná, un río bastante grande, con la cordillera en Maracayú. Así se forman los Saltos de Guairá. Qué maravilla que era. Exactamente. Llegué a ver Una fotos, locura. creo, porque era que se abrió al público. Era más imponente que la catedral del Iguazú, es una sola caída grande. Las 7 caídas eran 7, diferentes. claro, 7. Eran 7. La verdad que eran más colinas, pero eran las 7 más importantes, eran las que se veían. Entonces, ¿qué hicieron los demarcadores en 1874? Vos cuando delimitas, el canal del río Paraná es el límite. ¿Qué es el canal? ¿Qué quiere decir? Que del canal a un punto es Brasil, canal al otro punto es Paraguay. Entonces vos, al chocar contra una baliza natural, que en este caso eran los Saltos del Guairá, vos tenías que seguir en la línea recta y vos tenías que poner un punto. Bueno, los brasileros, que eran los que nos obligaron a firmar el tratado en 1872, ellos mismos dijeron, allá esa cumbre, ¿qué es la cumbre? El punto más alto, ese va a ser el límite. Perfecto. ¿Qué iba a decir el paraguayo? Estaba solo Estaba solo encima. Sí. Bueno, y terminó ahí. Décadas después, se vuelve a formar otra comisión demarcadora. En el año 1930 comienza esa comisión demarcadora a trabajar. Y trabajaron juntos durante más de 30 años. ¿Qué hicieron en 30 años? Delimitaron toda la cordillera de Maracayú y toda la cordillera del Amambay. Cuando estaban delimitando, en el año 1961, tomaron 10.000 puntos diferentes en el último trecho hasta llegar a los saltos del Maracayú hasta los Saltos del Guairá para la delimitación. Se dieron cuenta de un pequeño gran detalle. Después de 30 años. No después de 30 años. Después de 1874 se dieron cuenta que la cumbre que eligieron los brasileños no era la cumbre. No era el punto más alto. No había pues la tecnología en 1874 que sí ya había en 1961. Se dieron cuenta que la cumbre no era el quinto salto, sino que era el primer salto. Si vos hacías la línea nuevamente, te dabas cuenta que todos los saltos de Guairá quedaban en Paraguay. Los brasileros, cuando se dieron cuenta de eso, ¿qué hacían? Todas las comisiones terminaban su trabajo. Este año, por ejemplo, era 1935. En 1936 se juntaban en uno de los países y firmaban un protocolo en el cual aceptaban todo este trabajo que hicieron el año anterior. Y así sucesivamente y fueron haciendo. Se aceptó. Y en el 61 nunca se aceptó porque ahí se dieron cuenta. Entonces los últimos 20 kilómetros desde el Maracayú hasta los Saltos de Guairá nunca se delimitaron hasta hoy en día. ¿Por qué? Bueno, Brasil se da cuenta de eso. Paraguay, por supuesto, le convoca a los emisarios brasileños para firmar el acta en el 62 de lo que se hizo en el 61 y nunca se presentaron. Ni en Botagüe. Tierra de nadie, o sea, ponerle que es tierra de nadie, entonces hasta ahora. No.
después pasa lo siguiente. Brasil, de la noche a la mañana, dice, no, los saltos del Guairá son enteramente brasileros. Unilateralmente, solucionaron, a lo Brasil solucionaron. Dijeron, no, todos los saltos son brasileros. Y Paraguay dijo, no. Y comienza una guerra diplomática primero. ¿Esto en qué año? 1962. Ya estaba Stroessner, claro. ¿Qué pasa? Stroessner, yo soy muy crítico de Stroessner, ustedes saben eso, y creo que los que ven el programa también. Pero la crisis atendió bien. Primero que hizo, justamente le convocó a todos los intelectuales paraguayos que podían ayudar por el tema de los saltos de Guairá, sin importar su filiación partidaria, para que determinen exactamente, documentalmente e históricamente, que era cierto que todos los saltos estaban en territorio paraguayo. Se llegó a la conclusión de que así fue. ¿Aceptaron los brasileños? No, ¿qué van a aceptar? Los brasileños ya dijeron que eran ellos. Automáticamente ellos dijeron, no, los saltos de Guairá son nuestros. Siempre lo fueron nuestros. Desde 1872 son nuestros. Y primero, todo tranquilo. Eso es más, se fue apagando esa crisis. ¿Por qué? Porque ya se terminó el Puente de la Amistad. Puente de la Amistad. Marzo de 1965, brasileños y paraguayos se abrazan. Alencar, creo que se llama Alencar Branco, creo que es el apellido del presidente brasileño en aquella época. Castelo Blanco. Se va y se abraza con Stroessner en el medio del puente en Umbrella, los mejores amigos. Atiendan la fecha, marzo de 1965, sí. Lo del salto de Guairá comenzó en el 62. Unos meses después, marzo, abril, mayo, junio, exactamente 3 meses después, Brasil invade Puerto Renato. Puerto Renato era un puerto que estaba más cerca del salto número 1, que era el salto que decía que todos los saltos eran paraguayos. ¿Qué quiere decir? Invadieron territorio paraguayo. Y tomaron ese lugar. Y ahí sí se desata una crisis muy importante. Supuestamente los brasileros instalaron ese destacamento para combatir el contrabando. Pero cuando eso por ahí no había el contrabando, no es el contrabando que hoy conocemos. Se tanquearon. No, claro. Con esa excusa ellos invadieron territorio justamente ya con la intención de apropiarse de los saltos del Guairá. Pero una cosa, el interés de Brasil era ser propietarios, entre comillas, de los saltos para poder construir Claro, para hacer su represa. Ellos ya venían hace rato. Hace poco saltó el tema de espionaje brasilero a Paraguay, que tenía que ver con Itaipú nuevamente. Brasil nos espía desde la década de 1940 que nos espía Brasil. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una intención hacía mucho tiempo de usar los recursos hídricos del río Paraná para hacer represas. Hasta ahora seguro tienen... No, hasta ahora, sí. Eso es lo que se descubrió hace poco, que hasta ahora hacen espionaje. Solamente que ahora, justamente ahora ya es por el tema de Itaipú, pero en aquella época era por el tema de los recursos hídricos del Paraguay. Justamente eso me lleva a esta pregunta, sí, que por ahí Domingo puede ayudarme con esta. ¿Itaipú era necesario para ambos países, según todo lo que ya veníamos hablando? Sí, y era necesario porque los dos necesitaban para sustentarse para sus empresas. Por ejemplo, Paraguay tenía sus recursos que necesitaba de la hidroeléctrica y Brasil también necesitaba de eso. Pero Brasil se quería adueñar totalmente luego del territorio y llevar completamente luego para él a su favor y no darle nada a nadie. Según lo que cuenta Fabián, yo siento que Brasil impone su necesidad. Claro, impone su necesidad, pero todavía no terminó el problema con Puerto Renato. Se genera una crisis importante, hay una movilización popular también. El paraguayo hay que reconocer que se une en momentos como estos. Eso se vio en la Guerra del Chaco. Paraguay se unió para ir a la Guerra del Chaco. Y se volvió a dar con los saltos del Guairá. O sea, hubo una convocatoria masiva de estudiantes, trabajadores, pidiendo fuera los bandeirantes. Y en los periódicos de esa época ustedes van a poder ver fuera los bandeirantes. De un territorio que era paraguayo. Y Stroessner también movilizó el ejército. Justamente eso hay que aclarar. No es lo mismo Paraguay hoy que lo que era Paraguay en 1965. ¿Por qué? Porque ambos ejércitos, tanto Brasil como Paraguay, eran armados por el mismo ejército, que era Estados Unidos. Estados Unidos le entrenaba al ejército paraguayo, Estados Unidos le entrenaba al ejército Brasil. Por supuesto que tenían una población más grande, tenían un ejército mucho más grande, tenían más recursos. Eran los hijos de Estados Unidos peleándose entre sí. Exactamente. Pero Paraguay tenía recursos
que no eran mayores que los de Brasil, pero Paraguay podía defender su territorio en aquella época, más con la cantidad de bosque que había entre los límites de Paraguay y de Brasil. El límite era Coronel Oviedo. Y Coronel Oviedo se convirtió cuando eso en una base importante de operaciones porque Paraguay se estaba preparando para una guerra de desgaste de guerrilla. Y por suerte no ocurrió. ¿Por qué? Porque justamente Estados Unidos, su patio trasero, siempre fue Sudamérica y su principal aliado en Sudamérica era Brasil. Y dijo, Brasil no puede estar metiéndose en un conflicto con otro aliado. Y Estados Unidos fue el que impuso el acta de Iguazú con el que dice van a ponerse de acuerdo y van a usar entre los dos los saltos de Guairá. O sea, Estados Unidos nos impone sobre nuestros saltos porque los saltos son nuestros. Hasta ahora, los saltos ya no están. O sea, Paraguay era el dueño del juguete y Brasil le diciendo mi juguete. Vino Estados Unidos y dijo, van a usar juntos el juguete. Van a usar juntos el juguete. Así mismo. Es excelente el ejemplo. Así mismo. Les obligó a los dos a firmar el acta de Foz de Iguazú, que se firma un 22 de junio del año 1966. Exactamente 90 años después de que el último brasilero salió de Asunción luego de la guerra de la Triple Alianza. Una locura. 90 años después. Y el acta es la génesis del Tratado de Itaipú. No habrá un interés ponerle ahí de Estados Unidos que... Sí, que no se peleen nomás. Porque sí, Estados Unidos siempre tiene intereses geopolíticos. El que mejor entiende la geopolítica en el mundo es Estados Unidos. Bueno, hoy en día tiene el contrapeso de China y Rusia, pero en aquella época Estados Unidos era el manda más en América. A excepción de Cuba, el resto de América estaba bajo la bota de Estados Unidos. La vez pasada a mí me contaron, o sea, un tipo me contó que Itaipú tiene 12 turbinas, ¿verdad? Ajá. Supuestamente, o sea... Creo que son 14. Creo que son 14. De los cuales nosotros estamos utilizando solamente 3. No, y justamente lo que dije, nosotros no podemos usar toda la capacidad porque no tenemos la capacidad para usar todo lo que se produce. Sí, pero con esas 3 turbinas supuestamente nosotros le estamos manteniendo también a Brasil. No, es de los dos. Puede de los dos. Todo lo que genera es mitad. Y nosotros le terminamos vendiendo a un precio que no nos conviene, le regalamos la energía a Brasil durante décadas. O sea, ese es otro tema. Ese para terminar podemos ahondar. Pero el tema es que la crisis de los saltos de Guairá se desactiva porque Estados Unidos se mete, porque Estados Unidos impone que los saltos paraguayos tengan que ser compartidos con Brasil para lo que después se convirtió en Itaipú. Rápidamente, ¿cuáles fueron las consecuencias ambientales para la construcción de Itaipú? ¿Tenés entendido? ¿Leíste algo sobre eso? Sí, y la principal consecuencia supuestamente es que ya no se podía ver las puntas con la represa y tapaban todo. Es que ya no se podía ver las puntas de las cumbres, justamente las cumbres más altas. Los picos. Ya no se podía más ver. Y supuestamente cuando se empieza a abrir las compuertas, se ve, pero es la puntita nada más, pero a la mañana temprano, supuestamente, tipo a la hora del salir el sol, según dicen la gente. Y además que se inundó todos los 7 saltos, o sea, quedó bajo agua. Y supuestamente también hubo pueblos indígenas que salieron corriendo de ahí porque ya no se podía vivir en esos lugares. ¿Qué hay de cierto en eso? Y sí, fue un gran desastre natural. Estamos hablando de un gran río que se represa. La represa hace que cambie, o sea, se estanca el agua. Eso cambia toda la composición del agua, hace que se generen más material orgánico, o sea, más enfermedades, en pocas palabras, para los peces, todos los que habitan, todos los seres vivos que viven del río. Después, todo lo que se terminó inundando, la depredación, o sea, de los bosques, la deforestación que hubo en la zona y también el desplazamiento de pueblos indígenas, o sea, pueblos originarios. Sí hubo una operación de mitigación y compensación. O sea, hasta hoy en día... ¿Les dio un lugar? Sí, no solamente le dio un lugar, sino que hasta hoy en día existe un gran espacio biológico que sostiene Itaipú con sus recursos. Que tiene esa obligación. Pero claro, que tiene esa obligación por el daño que ocasionó en su momento. Pero el impacto yo no sé si se puede mitigar completamente lo que representó en su momento. La gente va a decir sí, es progreso. No, innegable eso. Itaipú fue la oportunidad que tuvo Paraguay de industrializarse, que lastimosamente no ocurrió.
Itaipú también es un símbolo muy grande de corrupción. Itaipú tenía que salir 1.000 y salió 10.000. Otro mito de Itaipú es que dicen, no, Paraguay puso el río nomás y no, bola. Paraguay y Brasil pagaron los dos por igual. Brasil lo que hizo fue garantizar esa primera deuda, la deuda grande, o sea, garantiza, pero pagan juntos. O sea, Paraguay pagó, Brasil pagó. Esa deuda juntos. Que hace poco supuestamente nosotros hace poco se pagó pagando. Los dos países terminaron. Los dos. Los dos países. Yo creí que nosotros nomás lo que estábamos pagando. Hay que dejar claro que es una binacional y es 50 y 50. Sí, todo. Los brasileros nomás son muy caraduras y se creen dueños y tipo quieren tomar decisiones sobre Paraguay, que es... Tomaron el Tratado de Itaipú. Es un tratado que se hizo para Brasil, para beneficio de Brasil. Porque Brasil es el que podía aprovechar, cuando se hizo Itaipú, prácticamente toda la capacidad de energía que generaba Itaipú. La que aprovechó siempre fue Brasil. Paraguay, da poquito. Paraguay comenzó a usar más su energía desde la década del 2000 recién, cuando justamente empiezan estas. Ustedes ven por la ruta cuando se dan esas grandes torres con cableado. Sí, bueno, esas son líneas que vienen de las binacionales, perdón. Y eso no había en Paraguay en la década del 90 siquiera. El que mejor aprovechó Itaipú fue Brasil, el que terminó sacándole a sus socios, pues somos sus socios, ya que nos obligaron a ser sus socios. Entonces, el que terminó acá perdiendo sus saltos completamente, dando gran parte de los beneficios que obtuvo Itaipú durante décadas, fue Paraguay. Muy bien, me parece que nos volvimos muy extensos, nomás quiero ir al corte. Tenía una pregunta más. Sí, es breve. Sí. Viste que se había comentado de que Paraguay puede llevarle energía a Chile también, ¿es cierto? Sí, o sea, Paraguay le puede vender a quien sea. Tendría que ser así. Brasil termina comprando todo. Y a veces Brasil termina revendiendo más caro de lo que compró. O sea, el juego de mercado Brasil sí lo maneja perfectamente. También nosotros le podemos vender, deberíamos poderle vender nuestro. Creo que se abrió al mercado para que nosotros salgamos a vender la energía. Y hay que ver cómo termina esta renegociación del anexo C, que es la que se está negociando desde hace ya unos años. El compañero José tiene una consulta. Adelante, por favor. Sí. ¿Quiénes son y cómo nacen los varones de Itaipú? Bueno, no. Y los varones de Itaipú nacen de la única empresa paraguaya que entra en la construcción. Después fueron todas empresas, más del 70% fueron empresas brasileras. Pero este grupo paraguayo le hizo multimillonarios entre ellos a dos expresidentes de la República, que son Juan Carlos Guamosi y Cubas Grau, que fueron los varones de tanta plata hicieron que hicieron no era su propio club, hicieron un lugar paradisíaco donde vivía, haciendo su club. Así nació un club social en Paraguay, donde hoy en día la gente hasta ahora lleva sus yates y eso. Que tiene nombre de río. Que tiene nombre, no, está el nombre en inglés. Pero bueno, los varones de Itaipú nacieron de esa coyuntura. Y tienen mucho que ver con la corrupción, que justamente porque inflaron costos por todas partes para ganar algo. Mucho. Para guardar bastante. Tenemos la foto detrás de la historia. Bueno, no sé si ese podemos agrandar todo. Pues sería bueno poder agrandar todo para que la gente pueda ver en pantalla completa. Miren, ahí se ven dos rayas. Lo que se ve a la derecha son los saltos del Guairá. Ahí están a la derecha. Están los saltos de Guairá. Y los saltos tienen los 7 picos. Esa línea verde es la que decía Brasil en el tratado en los trabajos 1874, que era la línea que se formaba con la elevación más alta. Si eso hubiera sido cierto, si esa era la cumbre, la mitad de los saltos eran paraguayos y la mitad de los saltos iban a ser brasileños. Pero ¿qué pasó? Cuando se descubrió la nueva cumbre, fue esa línea roja. ¿Qué esa línea roja marca? El límite. Hacia abajo es Paraguay y hacia arriba es Brasil. O sea, a partir de esa línea roja debería ser nuestra frontera, y hacia abajo tiene que ser Paraguay y hacia arriba Brasil. Y ahí se ve perfectamente que todos los saltos del Guairá quedaron en Paraguay. La siguiente, hay otra que es la misma. Ahí está. Ahí invadieron los brasileros. Ese es Puerto Renato. Al invadir
Puerto Renato también ya invadieron territorio paraguayo. Esos 20 kilómetros que faltaban delimitar nunca se delimitaron. ¿Qué va a pasar el día que...? Porque Itaipú va a llegar también un momento que va a ser obsoleto. En algún momento, porque ahora pues tenemos en condominio. No, ninguno de los dos tiene la propiedad. No sé qué va a pasar cuando deje de tener la importancia que tiene Itaipú. No te digo, no va a pasar, no va a ser en poco tiempo. Esto puede ser 100 años. Por ejemplo, pero, no sé, los saldos de Guayaquil tienen que ser paraguayos siempre. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si vienen los yanquis y dicen tipo, nosotros no es de Paraguay ni tampoco es... No, eso no, bueno, no sé, como está el mundo ahora, no todavía, impensado, pero no sé, dentro de 10, 15 años. Inglaterra y pero las Malvinas pues son unas islas, esto puede estar en el medio de los dos países, y además esto es más complicado. Las Malvinas tiene otro tipo de problemas, otra cosa. Otra cuestión geopolítica. Sí, otro problema. Pero ahí se entendió, con el dibujito se entendió, ¿verdad? Sí, se entendió. ¿Qué aprendimos hoy, Domingo? Y... que cuando quieren sacar provecho de vos, y me hayan en el mismo socio tener. Totalmente. Brillante. Yo creo que sí, ¿Cierto? yo creo que sí. ¿Cierto? La verdad que yo cuando veo la foto de los saltos me parece algo increíble y siento un poco como que qué bajón, ¿verdad? Porque vamos a tener algo turístico increíble, pero bueno, de alguna forma se invirtió en algo de prosperidad, vamos a decirlo, y perdimos eso, ¿verdad? Para progresar pudimos haber progresado mucho más, eso sí. Eso es lo que... Si le sacamos toda la corrupción y hubiéramos usado toda la plata que nos correspondía para hacer algo por Paraguay, quiero que vean las ciudades limítrofes a la zona de Paraná, sobre todo. Lo que es Foz y las otras localidades. Eso es plata de Itaipú. Avenidas anchas. No hace falta Itaipú, ya se está mismo. Ves la ciudad que está del lado de Paraguay y la ciudad que comparte con Argentina, que es Ituzaingó, y es muy diferente. Ahí está. Pero bueno, también Evi seguro va a hacer algún tema en algún momento del programa, así que bueno. Gracias, chicos, por estar. Nos vemos en el próximo programa. Así será. Pórtense bien. Chau, chau. Chau, chau.